el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y el extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos quien hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. O sea que Dios espera que nosotros clamemos. Siempre está viéndonos para ver qué vamos a hacer nosotros ante las cosas que Él nos muestra. El creyente y la oración es el tema. El subtema es, el día de hoy vamos a seguir hablando de Moisés. Ya vimos la primera oración de Moisés. Se recuerda cómo hablaba con nuestro Dios, cómo fue esa conversación que tuvieron cuando el Señor llamó su atención a través de la zarza que ardía y no se consumía. Y dice que Moisés tuvo aquella inquietud de ir y de averiguar el por qué no se consumía. Y Dios aprovechó la oportunidad para poder hablar con Moisés y hacerle saber la aflicción que tenía su pueblo, recordarle la obra que él quería hacer con cada uno de ellos y poner sobre Moisés la responsabilidad de llevar la tarea que Dios quería que llevara. Se recuerda que Moisés rehusó a quererlo hacer, porque le pareció, creo yo, una locura, le pareció imposible, le pareció que él no era la persona adecuada, sintió que no tenía ningún mérito. Total es de que Moisés quiso excusarse para con el Señor y el Señor no aceptó su excusa, porque había que hacer el trabajo, porque había que liberar a un pueblo que estaba cautivo. Moisés aprendió mucho, porque si usted se atrevió a leer la escritura después de esa oración, Moisés va directamente a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera en el mensaje que había recibido durante su plática con Dios. Él no lo retrasó, él no esperó mucho tiempo, él se levantó y fue a decirle a su suegro: suegro, tengo que salir de acá, porque Dios me ha mandado una misión y tengo que ponerla por obra. Ojalá nosotros cuando oremos nos levantemos también de esa manera y que cuando el Señor habla a nuestro corazón podamos de la misma manera poner su palabra por obra. Los ejemplos de la Biblia acerca de la oración son bastantes en el Antiguo Testamento y quiero seguir con este personaje llamado Moisés para que nosotros imitemos los ejemplos que nos da la Biblia y confiemos de la misma manera que ellos confiaron. Quiero hablarle acerca de un acontecimiento en el tiempo de Éxodo. Comenzamos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Y quiero hablarle acerca de un acontecimiento que pasó meses después de haber salido con mano poderosa de parte del Señor. Y vamos a estar hablando acerca de lo que es la oración. Solo que en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la oración de intercesión de Moisés por el pueblo. Ahora vamos a ver otro tipo de oración que la Biblia nos muestra, para que usted vea que hay muchas maneras de poder orar a nuestro Dios. Ya aprendimos acerca de lo que era el Padre Nuestro. Ya aprendimos de lo que es orar al Señor por primera vez como lo hizo Moisés. Ahora vamos a ver una oración que ya Moisés tiene conocimiento acerca del Dios que sirve. En el capítulo 32 del libro de Éxodo tenemos un acontecimiento que se le conoce como el becerro de oro. ¿Cuántos han oído hablar acerca de la historia del becerro de oro? ¿Verdad que sí?
Vamos a leer el capítulo 32, versículo 1. 32, 1, dice la Biblia: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Tremendo, ¿verdad? Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: ¿qué dijo, hermanos? Mañana será fiesta para Jehová. ¿Sí se da cuenta? Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Quiero comenzar con esa parte, porque estamos viendo a un pueblo que había experimentado muchas cosas de parte de Dios. No había sido Moisés el que había efectuado los milagros ni las señales, sino que había sido Dios. ¿Qué había hecho Dios por Israel, o qué había experimentado Israel meses atrás para con Dios? ¿Qué había experimentado? Y quiero ponérselo desde esta perspectiva para que usted me pueda entender la oración que va a hacer Moisés hacia Dios. Amén. Porque tenemos que comprender nosotros cómo debemos de orar cuando nos dirigimos a Dios, y según la oración que nosotros estamos haciendo a nuestro Dios. ¿Qué era lo que había experimentado meses atrás Israel para con Dios? Había experimentado, se lo voy a decir rápido porque todos ustedes esto lo saben. Había experimentado el poder de Dios en sus vidas. Las plagas de Egipto que había hecho Dios descender sobre Egipto era una demostración del gran poder de nuestro Dios, y ellos lo habían podido ver con sus propios ojos. No solamente cómo habían caído sobre Egipto, sino cómo a ellos los protegía el Señor cuando estaba derramando sus juicios. ¿Qué otra cosa pudo experimentar Israel meses atrás? Israel pudo experimentar la liberación de la esclavitud egipcia. Y esa liberación, hermano, era algo que parecía imposible, porque no había imperio más grande que el imperio de Egipto. Cuando el Señor a través de Moisés le dice que los va a liberar, muchos de ellos dudaron y pasaron días, semanas para que se diera a cabo aquella obra. En algún momento dijeron: ¿cómo va a poder Dios derrotar o darnos libertad de Faraón si Faraón es demasiado poderoso? Pero Dios lo hizo. Dios los liberó de la esclavitud. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios los había liberado de la esclavitud, algo que parecía imposible. Ahora ellos estaban en el desierto, camino a la tierra prometida. Pero no tranquilo como eso, el Señor sigue manifestándose sobre ese pueblo. Y dice la Biblia que los lleva por un camino, hermanos, en el cual lo hace a propósito el Señor, para que no se regresaran. Y los lleva los saca de Egipto. A los días, Faraón se da cuenta de lo que ha hecho y empieza a seguir a los israelitas.
al punto de llegar los israelitas frente al Mar Rojo y ya no tenían para dónde agarrar. Dios lo permitió a propósito, porque Dios iba a demostrar su poder sobre la naturaleza. Y Dios hace un milagro también tremendo, algo increíble. Les abre el Mar Rojo. Pero no solamente les abre el Mar Rojo, sino que dice la Biblia que pasaron en seco, dice. Amén. O sea, abrir el mar era una cosa y que pasaran en seco era otra cosa. Tremendo el poder de nuestro Dios. ¿Por qué le digo yo esto? Porque ellos lo estaban experimentando en sus vidas. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque lo que Dios hace siempre el ser humano lo puede experimentar en su vida. Amén. Un pueblo que había visto la gloria de Dios en sus vidas estaba camino hacia la tierra prometida. Pero no solamente eso, Dios guiaba a ese pueblo y Dios protegía a ese pueblo. A mí me llama la atención que nosotros cantábamos al principio, cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Habla acerca de ese peregrinaje que hizo el Señor con Israel durante el desierto. Y yo me gozo porque nosotros estamos en este desierto de este mundo. Y Dios nos va guiando y Dios nos va protegiendo. Amén. Dice el capítulo 13 del libro de Éxodo. Vayamos al capítulo 13 del libro de Éxodo, por favor. Versículo 17. Solo para que lo lea. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, dice, ¿sí se da cuenta? Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mire, Dios lo tiene todo calculado. Dios no permite que pasen muchas cosas en nuestra vida para que no nos regresemos, ¿ya se da cuenta? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? Él tiene cuidado de nosotros. Sigue diciendo el siguiente versículo. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, dice la escritura. O sea, iban con todo, ¿verdad? Dice el versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Ahí aparece la fe de José. José, antes de que sucediera todo esto, dijo, yo sé que les va a sacar, ahí sacan mis huesitos, por favor, dijo. Qué hombre más tremendo. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto, dice el versículo 20. Y Jehová, mire lo que dice la Biblia, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. O sea, ellos llevaban una guianza, hermano. Qué maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? Y de noche una columna de fuego para alumbrarles, dice, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ese es nuestro Dios. Fíjese lo que le estoy mostrando acerca de Dios y los israelitas, por favor. El versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén, iglesia. Qué bendición la que tiene el pueblo del Señor, que va siendo dirigido y que va siendo protegido. Y dice, hermanos, que para Israel era luz, pero para Egipto era oscuridad. Amén, para que no los pudiesen alcanzar. Alabado sea el nombre del Señor. Y si ponemos toda esta experiencia que ellos acababan de vivir unos meses atrás, debemos de acompañarla de la gran promesa que llevaba cada uno de aquellos que había salido de la tierra de Egipto. Le dijo el Señor, yo los voy a sacar de acá y los voy a llevar a la tierra prometida, a una vida mejor, a una vida libre y a una vida de bendición. Amén. En eso estaba. El pueblo de Israel
no tenía excusa acerca de Dios. Pero Dios permite que suceda algo y llama a Moisés a la montaña. Y yo creo que el Señor se atrasó en algunos asuntos. Los papeles se le extraviaron, parece, y tuvo que quedarse Moisés unos días más allá arriba en el desierto. Pero Dios lo hizo a propósito. Dios sabía lo que iba a pasar. Iba a trabajar en el pueblo e iba a trabajar en Moisés. ¿Qué es lo que pasa según la palabra del Señor en la Biblia? El pueblo de Israel se desenfrena ante la tardanza de Moisés. Y se desespera. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido desesperación cuando vemos que Dios no contesta? Cuando le hemos pedido a Dios y parece ser que Dios no le importa nuestra situación. Se desespera uno, por supuesto que sí. Sin embargo, por eso debemos de orar para pedirle no solamente fe, sino que también el fruto de la paciencia para poder esperar en nuestro Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Le voy a mostrar lo que hizo para que tome fuerza el siguiente punto del cual yo le voy a hablar y del cual trata realmente el tema en esta noche. El pueblo de Israel quebrantó el pacto con Dios. Ellos habían hecho un pacto con Dios, Dios había hecho un pacto con ellos. Y ellos habían quebrado el pacto de Dios. Porque Dios les había dicho que solamente había un Dios vivo y verdadero. Y que el hombre solamente debe de creer en Él y solo en Él. Y quebraron el pacto. Número 2, el pueblo había sido infiel a Dios y al compromiso que habían hecho. Se portó infiel el pueblo de Israel para con Dios. Número 3, le dieron la espalda a Dios. Fíjese pues, quebrantaron el pacto con Dios. El pueblo fue infiel a Dios en su compromiso. El pueblo le dio la espalda a Dios. El pueblo perdió su confianza en Dios. Y ellos hicieron lo que a ellos les plació. En pocas palabras dijeron, hagámonos dioses a su propia imaginación. ¿Habían ofendido a Dios? Hermanos, ¿habían ofendido a Dios? ¿Qué se podía hacer con ese pueblo? ¿Qué se le debía de hacer a ese pueblo? ¿Cómo debía de reaccionar? ¿Qué debía de hacer Dios al respecto con ese pueblo? Si usted hubiese sido Dios, ¿qué hubiera hecho con ese pueblo? Dice el hermano, dice, le corto la cabeza, dice. Qué bueno que Él no es nuestro Dios, sino que tenemos un Dios que está allá arriba en los cielos. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos hecho lo mismo que el hermano? Nos hubiéramos enojado, nos hubiéramos sentido ultrajados por el pueblo después de haberle dado todo lo que había dado el Señor. Un pueblo bien malagradecido. ¿Quién realmente había fallado? ¿Dios o el pueblo? El pueblo había fallado. Dios tenía todo el derecho para actuar como a Él le placiera. ¿Qué merecía ese pueblo? ¿Qué merecía ese pueblo? El castigo. Porque habían fallado a Dios. El pueblo se había desenfrenado. Y fíjese, se impacientaron ellos. La fe es muy importante en nosotros como creyentes, hermano. La fe en el Dios Todopoderoso. ¿Tenían ellos razón para dudar de Dios, sí o no, hermanos? Se lo voy a hacer una vez más. ¿Tenían ellos razón para dudar de Dios, sí o no? Yo por eso le describí todas las cosas que Dios había hecho. No había ninguna razón para que ellos desconfiaran en Dios, para que ellos se impacientaran porque ya Dios había hecho lo que había dicho. En segundo lugar,
crearon una presión. La multitud creó una presión sobre el siervo que había quedado a cargo, en este caso Aarón. Y Aarón, para que no lo mataran, les hizo sus dioses. En tercer lugar, había una sugerencia infame a un líder débil, el cual se acobardó cuando el pueblo lo enfrentó. Desobedecieron los mandatos del Señor. Israel se crea dioses falsos. Hicieron que el líder, el hermano de Moisés, cediera ante su petición. Y luego dice la Biblia que comieron, bebieron, celebraron fiestas, y según la palabra que se usa allí, hermano, dice que aún practicaron, se hizo orgía en ese tipo de fiesta. O sea, cometieron no solamente idolatría, sino que se desenfrenaron por completo, cometiendo pecados y todo aquello que desagradaba a nuestro Dios. En ese momento está la situación difícil, perdida. Ahora, a mí me llama la atención lo que la misma Biblia nos enseña en esos versículos. Porque dice, vayamos al capítulo 32 una vez más, por favor. Capítulo 32. Versículo 7. 32:7. Veamos lo que pasa. ¿Dónde está Moisés? Allá en el monte, en la cima del monte. ¿Con quién está Moisés? Con Jehová, ¿verdad que sí? Miren lo que dice la escritura. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Yo quiero que se dé cuenta la escena que se está. Dios le está entregando leyes, Dios le está entregando, hermano, muchas direcciones a Moisés de lo que se debía de hacer en el desierto. Sin embargo, Dios interrumpe la plática y le dice: espera, vamos a parar acá, le dice. Anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, le dice. Dice el siguiente versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué nosotros vemos en eso, hermano, que estamos nosotros o que acabamos de leer? Dios ve todas las cosas. Dios vio el terrible pecado que había cometido Israel. Dios no está ciego a lo que nosotros hacemos, hermano. Él lo ve todo lo que hace el ser humano. Y Dios dice que se enojó, interrumpió la charla que tenía, porque lo que le estaba dando Dios en ese momento a Moisés era para bendición del pueblo, era para guianza del pueblo, era para que el pueblo aprendiese cómo se debía de adorar verdaderamente a Dios. Y mire lo que hace el pueblo malagradecido para con Dios. Enojado, se enojó el Señor. O sea, que el Señor se enoja cuando el pueblo peca. Porque muchos el día de hoy, hermano, miran el pecado como cualquier cosa. No, el pecado es una ofensa para con Dios. Y no debemos de pensar que Dios es un Dios alcahuete. Dios se enoja cuando su pueblo peca, hermano. Y lo ve. Ahora, si se da cuenta que Dios lo sabe todo. No solamente lo ve todo, sino que lo oye todo. Y lo sabe todo, porque describió
todo lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. No necesitaba estar ahí presente. Es el del cielo, mira todas las cosas. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés que había pasado con su pueblo? Le dijo, tu pueblo, le dijo, se ha corrompido, le dijo. Mire la palabra que usó el Señor cuando se dirigió a ese pueblo que se había apartado de sus caminos. Se corrompió. La palabra corromper, viene del hebreo sihet, S-I-H-E-T, sihet, que quiere decir correr hacia la destrucción. O sea, en pocas palabras, lo que estaban haciendo los iba a llevar, ¿qué, hermano? A la destrucción. Los estaba destruyendo. Significa llevar a la ruina, a la devastación y a la decadencia. Eso es lo que les dijo cuando usó la palabra corrompido. Tu pueblo se ha corrompido, le dijo. Dios los acusó. ¿De qué acusó Dios al pueblo de Israel? ¿De qué los acusó? Sigamos leyendo. En el versículo 9, ahí nos quedamos, ¿verdad? Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, dice. Ahora mire lo que dice. Que por cierto es pueblo de dura cerviz, dijo. Eso lo dijo Dios. Ahí está dando, hermano. Está examinando al pueblo y está diciendo exactamente dónde está el pueblo. Está en la condición en la que se encuentra. Es duro de cerviz, dice el Señor. O sea, la palabra duro de cerviz significa alguien obstinado, alguien terco, alguien tenaz, alguien insolente, alguien testarudo. Eso significa duro de cerviz. O sea, un pueblo obstinado, terco y tenaz, que no está dispuesto a escuchar los mandamientos de Dios ni a apartarse de los deseos de su carne y de la vanagloria de la vida. Fíjese lo que está diciendo el Señor. Vio el terrible pecado, estaba enojado porque dijo que el pueblo se había corrompido, lo acusó de ser un pueblo duro de cerviz y le dijo a Moisés que los iba a exterminar. Dice la palabra del Señor en el versículo 10. Gloria al nombre del Señor. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Cuál era la intención de Dios? ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Qué quería hacer Dios? Pero ya se dio cuenta que usa una palabra muy especial allí cuando está hablando con Moisés. ¿Cuál es la palabra especial que usa? Y que parece ser como que si está fuera de lugar, porque Dios no le pide permiso a nadie. Dios es soberano. Sin embargo, hay un propósito por el cual Dios usa esa palabra en ese momento, porque le dice, ahora pues, mire la palabra que usa, déjame, le dice. ¿Acaso Moisés podía interrumpir el que Dios hiciera sus juicios? ¿Verdad que no? ¿Por qué le dice que lo deje? Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande, le dice. Ahí había una oferta muy apetitosa, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Ahora imagínense que usted es Moisés en ese momento y que el Señor le diga exactamente estas palabras a usted y a mí. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Qué le diríamos nosotros al Señor?
Por eso es que estas escrituras, dice el apóstol Pablo, están allí para nuestra enseñanza. Porque ahí Dios nos muestra una faceta de Él hacia su siervo. Amén. Y Moisés, yo creo que Moisés está pasmado, porque Moisés no sabe lo que está pasando, pero Dios sí. Moisés no ve lo que está pasando, pero Dios sí. Moisés no oye lo que está pasando, pero Dios sí. Y se lo está haciendo saber a Moisés. Anda, ve, le dice, porque tu pueblo se corrompió, le dijo. Ahora déjame, le dijo, déjame que los voy a acabar, dijo. Me enojaron. Estás hablando con Dios. Pero él usa una palabra para darle un permiso prácticamente a Moisés. Y si el Señor estuviera usando esa palabra el día de hoy con nosotros, déjame destruir a... Y usted le diga, sí, yes, Jesus, do it. ¿Ah? Déjame, le dijo. Entonces, este es el punto que yo quiero exactamente traerles a ustedes. Mire cómo estaba, mire la bendición que tenía, lo que había experimentado el pueblo, mire a dónde había parado y mire lo que Dios había dicho en referencia a esto. Ay, ay, Señor, ojalá de aquí levante siervos como Moisés, porque son necesarios. ¿Se recuerda la cita que leímos al principio de Ezequiel? ¿Qué decía? El pueblo hizo esto y se pudrió y hizo esto y hizo lo otro, dice. ¿Y qué dice el Señor? Y andaba buscando a alguien, dice, para ver si alguien se paraba en la brecha y hacía vallado, dice, y no lo encontré, dice. Ustedes lo vieron, le dijo al pueblo. Ustedes lo pudieron experimentar. Y yo esperaba que como pueblo mío hicieran algo, pero a ninguno de ustedes se le ocurrió. Aquí había uno llamado Moisés. Aleluya. Sigamos leyendo entonces. Versículo 11. Entonces Moisés, ¿qué dice? Oró. ¿Sí se da cuenta? Porque ¿qué podía hacer Moisés en ese momento? Nada. No podía hacer absolutamente nada físicamente hablando. Su capacidad intelectual, su sabiduría no le servía de nada. Pero estaba ante el Dios Todopoderoso. Así estamos nosotros cada vez que oramos a Dios. Pero debemos de saber que estamos ante un Dios, hermano, aleluya, que quiere tener misericordia. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Párele ahí. ¿Se recuerda cómo le había dicho el Señor a Moisés? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Tu pueblo, le dijo. Y Moisés le dice, espérate, Señor, es tu pueblo, le dice. Aleluya. Yo no lo escogí, dice, yo no lo saqué de Egipto. Fuiste tú el que lo escogiste, fuiste tú el que lo sacaste, Señor. Es tu pueblo, le dice. Moisés está hablando con Dios. Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Mire, dice, ahí no dice que yo saqué, ¿ya se da cuenta? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Mire cómo va la oración. Cuando nosotros oramos no se trata de nosotros. Se trata
de Él y exclusivamente de Él. Yo quiero que se dé cuenta la oración de Moisés, porque esta es una oración de intercesión. Pero quiero que se dé cuenta qué palabras usa para interceder Moisés. Luego sigue diciendo, a ver, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó? Yo quiero que se dé cuenta lo que le está diciendo Moisés al Señor. Párele. ¿Está excusando a los israelitas? ¿Sí o no? No los está excusando. Nosotros muchas veces cometemos ese error de decirle, Señor es muy bueno, Señor, por eso ten misericordia. Está errado eso. Cuando hablamos, y sobre todo si hablamos de un familiar, nosotros le ponemos un calificativo como quien dice, tiene méritos. No hay méritos ante el Santo de Santos. No se basa en ningún mérito que pueda tener Israel cuando Él está intercediendo. ¿Sí se da cuenta? Porque, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, le dice, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, le dice. Tremendo, ¿verdad? Contra tu pueblo, le dice. Pero sigamos leyendo. Acuérdate. ¿Sí se da cuenta? La oración que está, todo tiene que ver con quién, con lo que Él ha dicho. Es algo tremendo. Acuérdate de Abraham. Acuérdate de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales, ¿qué dice? Has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Está intercediendo. Pero ¿en base a qué está intercediendo? En base a la persona de Dios, al carácter de Dios. Nunca al mérito de ninguno de ellos, porque ¿cómo se podía defender, hermano? ¿Cómo podía defender a ese pueblo? ¿Qué podía hablar en favor de ellos Moisés? Nada. Si trataba de pelear el caso de esa manera, lo perdía. Pero dijo, no es de esta manera. Espero que usted y yo estemos aprendiendo. Aleluya. El juicio de Jehová entonces es pronunciado contra Israel con las palabras, Moisés, déjame. Dios está llamando entonces, cuando le dice déjame, Dios está llamando a la intercesión a Moisés en ese momento. Porque si le dijo déjame es porque le está dando la oportunidad de que él interceda entonces. Si no, no le dice déjame. Dios no, ya le dije que Dios no le tiene que pedir permiso a nadie, porque Él es Dios. Gloria a Dios. Dios está llamando a la oración intercesora por el pueblo. Recuérdese que Moisés representa a alguien en el Antiguo Testamento. ¿Sabe a quién representa Moisés en el Antiguo Testamento, verdad? Como intercesor, a nuestro Señor Jesucristo. Es un tipo de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo en nuestro tiempo. Entonces Moisés está representando al gran intercedor, nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
le dice Moisés. Moisés pidió a Dios que recordara que había salvado y liberado a su pueblo. No fui yo, Señor. Fuiste tú. Fue tu idea. Es tu plan. Es tu pueblo. No me digas que es mi pueblo, Señor, porque tú lo escogiste, Padre. Yo aquí puedo decir, es tu iglesia, Señor. Aleluya. No le hueles la cabeza, Señor, le digo yo. Quítale el pelo, pero no la cabeza, Señor, le digo. Aleluya. Moisés le recordó al Señor que Él los había salvado, que Él los había liberado. Aleluya. Y que Dios tenía una relación especial con ellos, mediada por un pacto. Señor, tú hiciste un pacto con ellos, le dice. Y tus pactos, Señor, son inquebrantables. ¿Qué pasa, Señor? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Moisés pide que Dios preserve su propio honor y fiabilidad ante los ojos del mundo. ¿Qué va a decir el mundo, Señor? ¿Qué van a decir los egipcios, Padre? A Él no le importa Moisés. A Él no le importa nadie más que el honor del Señor. Es que eres tú, tu gran nombre, Señor. Es tu palabra la que está en juego, Señor. Y si pasa todo eso, Señor, entonces las naciones que van a decir, Señor, fíjese cómo está intercediendo ese hombre. Dios está oyéndolo y dice, qué bárbaro este hombre. No lo sorprende, ¿verdad? ¿Qué van a decir los egipcios? Tu nombre van a difamar, Señor. Entonces van a decir que eres un Dios débil, que eres un Dios vengativo. ¿Ah? Lo está oyendo el Señor. Le dice, Señor, por favor, vuelve el ardor de tu ira, Señor. Por favor, vuelve el ardor de tu ira, Señor. Y no destruyas a tu pueblo, Señor. Eso es lo que le está diciendo. En pocas palabras, no le diciendo, no se lo merecen, no. Vuélvelo, Señor. Yo digo que en esa misma petición está, tú sabes cómo son estos, Señor bendito, que de repente se les va la chaveta, Señor, y híjole, la riegan. Padre, por favor, no lo hagas, mi Dios, le dice. Vuelve el ardor de tu ira, le dice. Ahí está rogándole al Señor. Ahí le está pidiendo al Señor. Está levantando un clamor hacia Dios. Y Dios lo está escuchando. Es su siervo. Dios lo había escogido. Aleluya. Y luego le dice, aparte de eso, Señor, tú prometiste, Señor. Mire, el pacto es una cosa y las promesas son otra cosa. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas y no las hemos cumplido? Claro, nosotros nos vemos incapacitados muchas veces para cumplirlas. O nos enfermamos, o nos quebramos financieramente, o por diferentes razones. No podemos cumplir nuestras promesas. Pero Dios no es así. Y fíjese que ya en ese momento ya no estaba Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Dios podía decir, no, pues ya no viven, ya no tengo aquello de decir, ya no me van a reclamar. No. Porque Dios, esté o no esté la persona, Dios permanece fiel y firme a sus promesas. Eso es lo lindo de confiar en el Señor. Por eso el Señor dijo, voy a regresar por mi iglesia. Va a regresar por su iglesia. Amén. Así es. Sus promesas son fieles y verdaderas. Gloria sea su santo nombre. Tú se lo prometiste a Abraham, Señor. Tengo aquí, Señor, la escritura. 400 años de esclavitud, Señor. Y tú dijiste que nos ibas a sacar, Padre. No nos puedes dejar aquí. No los puedes matar, Señor, porque están tus promesas de por medio. Se deben de cumplir, Señor.
Ya los había sacado, ya había cumplido una promesa. ¿Qué promesa faltaba? Llevarlos a la tierra prometida. Se tenía que cumplir. No había manera de... Entonces viene Moisés e intercede basado en lo que Dios, el pacto que había hecho, las promesas que había dado, nunca por ningún mérito del pueblo. Cuando usted ore por alguien, no es el mérito de la persona. No es que la persona sea buena. No es que la persona lo merezca. Dígale: Señor, porque tú dijiste que ibas a tener misericordia, Padre, del pecador, Señor. Tú dijiste que ibas a salvar, Señor. Tú dijiste que predicásemos, pero también nos dijiste que intercediésemos, Señor. Y aquí estoy intercediendo en este momento. Por favor, vuelve el ardor de tu ira sobre ese juicio que vas a establecer, Señor. Cuando usted oye un mensaje de juicio, hermano, el Señor nos está llamando a que nosotros intercedamos. Que pidamos para que le dé un tiempo más. Aquel árbol no había dado frutos. Y dijo el Señor: hay que quitarlo, dijo, porque está ocupando espacio y no está dando nada. Y alguien rogó: déjalo un año más, Señor, le dijo. Déjalo un año más, le dijo. A lo mejor en este año, Señor. Ahí está intercediendo, hermano. A lo mejor usted no ha dado fruto el día de hoy. Hay que interceder todavía. Dale una oportunidad más, Señor. Interceda. ¿Por quién está intercediendo Moisés? ¿Por quién está intercediendo? ¿Por un pueblo bueno? ¿Por un pueblo obediente? Todo lo contrario, exactamente. ¿Para qué yo oro por aquel? Decimos muchas veces nosotros. Es un perdido. Por eso el Señor no me va a escuchar. Sí le va a escuchar. Porque escuchó por mí, hermano, escuchó por usted. Alguien clamó, alguien intercedió. Le gusta el baile, dijo. Le gusta la marihuana, le gusta el alcohol, le gusta esto, le gusta el otro. No importa, Señor, sálvalo. Es terco. ¿Cuántos de nosotros éramos duros de servicio? Durísimos, tercos, ¿verdad que sí? No, mira, aquí dice que no, y que no, y no. ¿Cómo nos convenció el Señor? No sé cómo nos convenció el día de hoy el Señor. Pero bendito Dios que estamos aquí. Aleluya. Aleluya. Dios se les había prometido que iban a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Todavía no había pasado eso. Digo: Señor, esa promesa no se ha cumplido tampoco, Señor. Tú se la dices a Abraham, Señor, y se tiene que cumplir, Señor. Qué tremendo va. ¿Le convenía a Moisés hacer esa oración? A ver, fíjese la pregunta que le hice. ¿Le convenía a Moisés hacer esa oración? Honestamente. Porque él iba a tratar con un pueblo que le iba, es más, ese pueblo mismo hizo que él no entrara a la tierra prometida. Ese pueblo quiso varias veces matar a Moisés. ¿Le convenía a Moisés clamar por ellos? ¿A conveniencia? Si hablamos de conveniencia, no. ¿Por qué otra razón no le convenía? Porque Dios ya le había dicho: te quito a todos estos y te doy a una nación más grande todavía. ¿Qué le parece? Era así como tentadora, ¿verdad? Pero Dios sabía a quién se lo estaba diciendo. Amén. Y eso es lo que distingue a un corazón intercedor. Porque a veces nosotros venimos y oramos, pero somos tan tremendos que solo oramos por nosotros. Por eso nuestra oración es de:
5, 10 minutos lo máximo, 15, 20 los más. Sí, los bien espirituales 20 minutos. Los super espirituales 25. Y los que ya casi están en el cielo 30. ¿Ah? ¿Acaso nos habla el Señor? ¿Ah? ¿Por quién clamas? ¿Por quién intercedes? ¿Ah? ¿Ha escuchado la oración? Usted ha sido de testigo para el Señor de que usted ha estado clamando y clamando y Dios contestó. Yo esperaba un amén. ¿Qué clamamos? Y clamamos. Sí, hermano. He clamado y clamado y he visto la mano de Dios en almas que nunca pensé que se iban a arrepentir. Me sorprendió el Señor, me enseñó el Señor y nos quiere enseñar a nosotros. Este es un reto de parte del Señor. ¿Por quién tienes que interceder? Es demasiado malo, es más malo que los israelitas. Se corrompieron tanto como ellos. No importa cómo sea, Dios quiere tener misericordia. Una oración puede quebrantar un corazón. Una oración puede liberar a una persona. Una oración puede que una persona diga: voy a buscar a Dios. Sí, hermanos. Hay mucho testimonio de muchos judíos el día de hoy. Salen en una silla así, bien oscuro ahí detrás. Dicen: déjenme contarles mi testimonio, dice. Ellos eran del judaísmo y todo, dice. Pero de repente, diga conmigo, de repente. Se me apareció Jesús, dice. Yo no sé por qué lo hizo Jesús. Pero dice, empezaron a creer en Cristo Jesús como el Mesías. ¿Cómo? Yo no sé. Porque esa gente desprecia a Jesús. Esa gente a quien de quien hablan mal es de Jesús. Y de repente ahora Jesús es su libertador. Jesús es su Mesías. ¿Sabe qué? Es la oración de la iglesia. Porque la iglesia también debe de pedir por ese pueblo. Ay, Señor. Dios nos muestra situaciones en las cuales dice: ¿qué vas a hacer? Mira, dice, te permite ver, te permite oír. Si miras televisión lo puedes ver. Si oyes la radio, si miras la internet lo puedes ver. Pero si solamente se queda como a una información así, no, hermanos. No por gusto el Señor nos permite ver de repente un montón de locuras allá afuera. La iglesia, hermano, pervertida, haciendo cosas pero terribles, que uno dice, pero ni en el mundo se ven ese tipo de cosas. Si tú lo miras, en vez de apuntar con el dedo, clamemos. Porque a nosotros nos puede pasar también. Usted y yo estamos expuestos a caer si nosotros nos descuidamos, hermano. Por lo tanto, debemos, toda oportunidad que Dios nos permita ver y oír, es para que usted y yo clamemos. Hoy en día toda la gente dice: voy a orar por usted. Voy a orar, y nunca ora. Solo es un decir. Usted ve a los políticos, así, hay que orar, dice. Se murió aquel, no sé qué le pasó, hay que orar, hay que orar. Se ha tomado como cualquier cosa. No, la oración es algo muy especial. Para Moisés fue algo muy especial. Gloria al Señor. Dice el versículo, a ver, vayamos una vez más al capítulo 32, versículo 13. Sigamos con el 13. Gloria a Dios. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho:
yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Él le está repitiendo las palabras que ha dicho Dios. Esa es la intercesión que está haciendo Él. Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre, dice. Dice el versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Funcionó? ¿Valió la pena? ¿Sí se da cuenta? Si Dios nos lo muestra acá, y Jesús nos dice que debemos de orar y clamar al Señor porque Él nos va a contestar sus peticiones, las peticiones de nuestro corazón cuando estamos insistiendo, hermano, este es un reto para la iglesia, para que nosotros sigamos intercediendo. No se canse de interceder por una persona, no se canse de interceder por una ciudad, por un pueblo, porque quizás usted y algunos otros sean los únicos que están clamando. Hay lugares que usted conoce que yo no conozco. Y que usted los conoce y sabe lo que está pasando. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted sea un intercedor por ese lugar. No puede callar. Porque a veces nosotros podemos pensar, ya mi familia ya es salva, ¿para qué sigo clamando? No, si Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al arrepentimiento. Amén. O sea, razones para orar hay muchas. Si nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, según nos dice la palabra bendita de nuestro Dios. Dese cuenta algo importante para Moisés entonces. Para Moisés lo importante era la gloria de Dios, el honor de Dios. Para Moisés lo importante era la reputación de Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué van a decir de ti? Tú eres fiel, tú cumples tus promesas. Cuando haces un pacto, ese pacto nadie lo puede quebrar. Tú no lo puedes quebrar, Señor. Él está hablando entonces acerca de la gloria de Dios, de su reputación, del honor de Dios. No le importa nada acerca de su persona. Todo es acerca de lo que Dios ha dicho, ha prometido y ha pactado. Aleluya. Y cuando le dijo, y voy a los consumo y te doy una nación nueva. No, Señor, yo quiero seguir con esto, dijo. Sí, déjame a la hermana Deli, Señor. Sí, déjamela, Señor, ahí. Déjame al hermano Juan, Señor, ahí. ¿Ah? Déjame a la Albineda, déjame aquí a José, déjame aquí a Miguelito, Señor. Bueno, aquí hay bastantes Miguelitos, ¿verdad? Amén. Somos el pueblo que el Señor escogió, hermanos. Señor, aleluya. Bendito Señor. Amén. Gracias, Padre. Clame por mí, yo clamo por usted. Y clamemos por aquel que lo necesita. Hay muchos que se han apartado de los caminos del Señor. Clamemos por ellos, hermano. Andan mal, andan haciendo cosas. No digámosle, era bueno, Señor, es que es bueno. No, Señor, por favor, Padre. Alcánzalo por tu misericordia, Señor. Porque tú eres bueno. Mire, le voy a mostrar, aquí no lo explica tanto como lo explica en Deuteronomio capítulo 9. Quiero que vayamos al Deuteronomio 9:13 y se va a dar cuenta que es la misma escritura. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aquí está, recuérdese que Deuteronomio es la repetición de toda la ley. ¿Ok? Eso es lo que hace Moisés en el libro de Deuteronomio. Repite todo lo que ya se ha dicho, pero ya basado en una experiencia. Allá en el Éxodo lo está diciendo porque el Señor se lo está trayendo para que el pueblo lo conozca. Aquí ya ha pasado todo eso que Él está a punto de escribir. ¿Ok? Ahí lo lee después todo el capítulo. Dice el capítulo 9, versículo 13. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo. Y he aquí que es pueblo
duro de cerviz. Va, fíjese lo que sigue diciendo. Sígale. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Ahí nos está dando un poquito de más información, si se da cuenta, el texto. Y deja y que borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Sigamos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Sigamos. Y miré, y he aquí que habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición. Es la misma historia, el mismo acontecimiento. Apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová, como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Qué bárbaro, ¿ah? ¿Se está dando cuenta? ¿Se da cuenta de toda la información que nos da ahí? Sigamos. Porque temí, oiga, porque temí, pero, párale, quiero detenerme ahí. A Moisés no le iba a pasar nada. Va que no le iba a pasar nada a él. Pero dice, porque temí, dice. ¿Por qué temió? A causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado. O sea que él pudo discernir eso. Contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez, dice. Dios te quiere escuchar aún esta vez. Porque a veces nos hemos cansado. Porque a veces decimos, ya no vale la pena. Porque a veces nosotros tiramos la toalla. Una vez más, dice el Señor. Porque dice, me escuchó una vez más. Dice el siguiente versículo. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado. Ahora, ¿por qué se enojó contra Aarón? Porque se dio. Pero dice él, oré también por él, dice. Yo no sé, porque la Biblia no nos dice toda la experiencia, pero imagino la presión que tuvo Aarón cuando todos estos le dijeron, o no lo haces o no lo haces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. ¿Sí se da cuenta? Esa es la oración de intercesión que Dios nos deja como ejemplo en el Antiguo. Hay muchas, pero quise tomar esa para que se dé cuenta que la intercesión es válida ante los ojos del Señor. Él ha resuelto hacer tal cosa, pero todavía nos da y nos muestra y nos dice, déjame, para que nosotros, hermano, porque está probando nuestro corazón. Está viendo si nosotros nos damos cuenta de lo que Dios nos ha capacitado, porque el hecho que nosotros seamos intercedores es un gran privilegio, es una gran bendición. Dios escucha a su pueblo, iglesia. No podemos callar nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya.
Entonces termino con esto. ¿Qué lecciones aprendemos de la oración intercesora? Dios ve todas las cosas y nada se oculta de su presencia. Todas las cosas las ve Dios. Moisés no sabía. O sea, el siervo de Dios no sabía. Pero no importa que yo no lo sepa, que el siervo que el Señor tenga como líder en algún lugar no lo sepa. Él lo sabe. A quien se le debe de temer es a Dios, hermano. Dentro y fuera de la iglesia. Porque nadie se esconde de su presencia. Número 2, Dios castiga el pecado y la desobediencia de su pueblo. Dios no lo destruyó, pero sí pagaron. Porque el pecado Dios lo puede perdonar, pero las consecuencias del pecado siempre las llevamos nosotros. Dios castiga el pecado y la desobediencia de su pueblo. Eso nos lo muestra la Biblia. Dios nos permite conocer ciertas cosas de las personas, no para que las juzguemos, sino para que intercedamos por ellos pidiendo misericordia. Se lo hizo saber a Moisés y Moisés lo que pidió es: Señor, ten misericordia, por favor, del pueblo. Número 4. Dios escucha a sus siervos cuando ellos interceden. La intercesión de un siervo del Señor es muy importante para Dios. ¿Sí se da cuenta? Por eso es importante de que todo aquel que cree y confía en el Señor clame a Dios. Yo soy el pastor acá, hermano, con mi esposa estamos aquí bajo este liderazgo, pero todos debemos de clamar, hermanos. Todos debemos de interceder, porque eso es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Moisés intercedió en el pasado y Dios lo escuchó. ¿Verdad que lo escuchó? Moisés no intercede el día de hoy por nosotros. Imagínese si escuchó a un hombre de carne y hueso así común y corriente. Nuestro intercesor el día de hoy no es cualquier hombre, es nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo muy importante, porque de repente nosotros estamos así como no estamos correctos, hermano. Él todo el tiempo está intercediendo por nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él intercede por nosotros todo el tiempo. Dice el libro de Romanos 8:34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Moisés estaba en el monte. Jesús está a la diestra de Dios, o sea, a su derecha. El que también intercede por nosotros. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué privilegio el que tenemos nosotros, hermano. Moisés fue un mediador entre Dios y el pueblo. Nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro mediador. El apóstol Pedro dice en la escritura, no la vamos a leer porque usted se la sabe, que él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué es un sacerdote, hermano? Para interceder exactamente por el pecado del pueblo, por el pecador. Entonces, no llevemos solamente el título, sino que seamos esa iglesia que intercede, porque eso espera el Señor.
para nosotros. Que no nos pase como en el tiempo de Ezequiel y nos diga, busqué a alguien para que se parara en la brecha e hiciera vallado y no lo hallé. Hay muchas iglesias que ya no interceden porque no creen en la oración. Creen en los conciertos. Sí, creen en las fiestas, en las bullas. Y qué bueno tener una fiesta, pero todo que siempre sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén, iglesia. Acuérdese entonces que somos llamados para ser intercedores de parte del Señor. Yo le aseguro que esa intercesión que usted va a hacer va a salvar a muchas almas. Y va a permitir que Dios le dé un tiempo más a aquel sobre el cual ya estaba el juicio sobre su vida. Dile un momentito más, Señor, por favor. Aplaca tu ira, Señor, por favor. Te lo pido, te lo ruego. Así como Él rogó, Moisés, nosotros también podemos rogar. Y Dios nos va a escuchar. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya.